Muy buenas tardes, Hans, Ariana, Nadia, Raúl, Nicole, Jeremy, David, Yarumi, Dafne, Ernesto, Eric, Jimmy, Luciana y Camila. Bueno, la semana pasada habíamos hablado de la Antártida de manera general, ¿no? Habíamos hablado dónde se ubica, sobre su ecosistema, ¿no? ¿Qué recursos obtiene? ¿Quiénes son los países que formaron parte de la, bueno, quienes firmaron el Tratado Antártico, ¿no? Y más que todo de biodiversidad natural. Sí, habíamos hablado de manera general, pero no habíamos hablado de manera específica, que el Perú también está dentro de ese tratado internacional. Tiene un pequeño terrenito, por así decirlo, una pequeña estera en la Antártida, para tener esos mismos fines como lo tienen los países desarrollados. ¿Sí? Ahorita vamos a ver de manera detallada cómo se logró esa firma y qué fin tiene, qué fin positivo tiene que el Perú participe en este tipo de tratados. ¿Sí, alumnitos? Entonces, continuamos. A ver, a ver, a ver, Camila, ayúdame con la lectura, por favor. Camila, Antecedentes. sí, enciendan sus cámaras, por favor, por favor, por favor. En 1988, el Perú realizó su primera expedición a la Antártida y en 1989 construyó la Estación Científica Antártica Machu Picchu, situada en la isla Rey Jorge, en la Antártida. La 27 expedición del Perú a la Antártida se llevó a cabo este año con la ayuda del buque de la Armada Peruana, Carrasco. Ahí está. Gracias, Camila. Bueno, vamos a contextualizar. En la década del 80, ¿no? Perú recibe una invitación para que pueda formar parte de la Antártida. Solamente, estimados alumnos, eran partícipes de este tratado antiguo ya que se había firmado en la década del 50, 60, los países desarrollados. Estados Unidos, Canadá, Rusia, Alemania, todos ellos, ¿no? Toda esa manchita que ahorita está en guerra. Y se le invita a Perú y también a Chile y a otros países de la región para que puedan formar parte de este pacto, ¿no? Algo nuevo para el Perú porque no tenía nada en ese lugar. Además, nosotros no tenemos ni límites con la Antártida, ¿no? A diferencia de Chile, que sí lo tiene, Argentina. Y bueno, y el Perú acepta esta invitación, ¿no? Empieza a ser analizado por el gobierno peruano de ese tiempo, de Belaúnde Terry, no, perdón, de Alan García, y empiezan a tomarse medidas a largo plazo para que el Perú no solamente pueda formar parte de ese pacto, sino también pueda participar, ¿no? Actuar, ¿no? Dentro, dentro del Antártida. Como sabemos, una cosa es el pacto, ¿no? El tratado de manera teórica y otra cosa es la práctica. Y se hace una serie de trámites para que el Perú pueda hacer este tipo de viajes, ¿sí? Hasta que lo logre, hasta que lo logre. Los primeros viajes que se dan, en el 88, 89 también se van a dar, el Estado peruano va a armar un buque llamado el Machu Picchu para que pueda viajar desde Lima hasta la Antártida. Dice que se demora un mes en barco, se dice, ¿no? Un mes en barco.
comúnmente son acompañados ahí acompañan los científicos, ingenieros ambientales, también acompañan ahí en esa expedición el Ministerio de Defensa, el Ministerio de la Marina, bueno, de Defensa que está involucrada también la Marina, y todos ellos, ¿no? Van una tremenda delegación para poder ver el lugar en donde el Perú va a situar su base, ¿no? Su base científica. Así que bueno, empiezan a ver y empiezan a escoger una pequeña, como dice aquí su compañero, una pequeña isla, se le dice, a ver. Ajá, un pequeño sitio, perdón, ¿no? Un pequeño sitio para que el Perú pueda construir su base científica. Y esa base se va a llamar Machu Picchu. Cada cierto tiempo se van, algunos, cada cierto tiempo se van a hacer investigaciones de cualquier tipo. Por eso quizás el Perú en ese aspecto ha avanzado en el ámbito científico, medicinal también, porque hace ese tipo de expediciones. Y por eso de ahí salió una teoría, por así decirlo, una investigación sobre el krill, ¿no? Pequeños langostitos que comen los animales y que se supone va a ser el alimento del futuro, ¿no? Sí. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, No, profesor. profe. Ya, continuamos. Acá vemos la bandera ondeando. Continuamos entonces. En la firma del tratado. ¿Cómo se da esta firma? Vamos a ver. A ver, Nicole. Nicole, Sí, profesor. ¿me ayudas con la lectura, por favor? Ya. El Perú adhirió al Tratado Antártico en 1981 y se constituyó como parte consultiva del mismo desde 1989. Desde su suscripción, el Perú reafirma su compromiso con los principios objetivos del Tratado Antártico y su sistema, desarrollando actividad científica en ese continente, implementando gradualmente las disposiciones. Ahí está. ¿Sí? Entonces, como vemos en el 89 ya el Perú no solamente de manera teórica va a firmar ese tratado antártico, sino que también se va a comprometer a, a colaborar, como dijo su compañera, a contribuir con el avance científico. ¿Cómo así, profe? Bueno, cuando se firma este tipo de tratados, no solamente en la teoría, ojo, no solamente con la firma vas a estar activo o vas a ser aceptado dentro de los países que forman parte de la Antártida, sino también que al Perú se le da la disponibilidad de que pueda participar y hacer bueno, al Perú también no solamente se le da, ¿cómo les puedo explicar? Al Perú, al momento de firmar ese tratado, no solamente se va a ejecutar en la firma o en la rúbrica de ese pacto, sino también en el actual. ¿Cómo así, profe? Dirán ustedes, sino que va a participar directamente en, o va a participar directamente como miembro, escuchen bien, alumnos, como miembro adicional del Tratado Antártico, ¿no? Pero eso sí, ¿no? De repente no va a formar parte de los países de las grandes ligas europeas o también de repente de los países que forman parte de este lado del continente, pero como nuestro país, digamos, este, recién ha estado alineándose no alineándose, sino ha estado recién trabajando en este tipo de investigaciones, está en un proceso, ¿no? A diferencia de los grandes países
industrializados. Y bien, bueno, el país se va a comprometer no solamente a hacer investigaciones, como les mencionaba, pues pueden ser científicas, que pueden ser también culturales, sino que ese conocimiento que el Perú, o mejor dicho, esa investigación que el Perú está investigando, eso, estimados alumnos, el Perú lo va a tener que compartir con todos los países socios y miembros que han formado, que forman parte del Tratado Antártico. ¿Sí? O sea, si el Perú, digamos, sabemos que el Perú investigó sobre las cualidades alimentarias del krill en el futuro. Ahí está. Ese conocimiento que el Perú ha investigado lo tiene que compartir con los demás socios que forman parte del Tratado Atlántico. ¿No? Ustedes pensarán, pues no, que ese conocimiento solamente debe quedarse para el Perú con el fin de que pueda mejorar su nivel científico, pero lastimosamente no es así, ya que a formar parte de ese pacto, el Perú se comprometía a cumplir con ciertos principios y objetivos del tratado. Y una de esas es divulgar el conocimiento a los demás socios, ¿sí? Estimados alumnos, a los demás socios. Además, también si nosotros investigamos algo dentro de la Antártida, lastimosamente por nuestra falta de tecnología, de infraestructura, o por no tener, digamos, profesionales de calidad en ese aspecto, en ese rubro, hace, digamos, que nuestras investigaciones, no en la teoría, sino en la práctica, sean un poquito deficientes. Porque en la teoría el Perú, digamos, ha sacado muy buenos científicos, ¿no? Y lo hemos visto. Pero en cuanto a la práctica, en cuanto a la experimentación para poder concretar esa investigación es un poquito más difícil debido a que nosotros no contamos con la infraestructura y tecnología científica para poder realizar, ¿no? Ese es el déficit todavía del Perú, pues no solamente del Perú, sino también eh, de algunos gobiernos de la región, ¿sí? Así que, estimados alumnos, eso es el objetivo. Eso es el objetivo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profesor. Ariana, Yarumi, Nadia, Nicole, Camila, Hans, Jeremy, David, Ernesto, Jimmy, Luciana, Raúl. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profe. Ya, continuamos entonces. Organismos peruanos. A ver, ¿qué hacen los peruanos por ahí? A ver, Raúl, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Raúl. Sí, profesor. ¿Me ayudas con la lectura, por favor? La Comisión Nacional de Asuntos Antárticos de la CONAM fue creada el 11 de julio de 1983, mediante el Decreto Supremo 983-RE. Se trató de un organismo técnico conformado por varios sectores de la administración pública peruana, encargado de asesorar al gobierno en temas antárticos, tanto en los aspectos jurídicos y políticos, como en los económicos, científicos y técnicos. Principalmente se encargó de la redacción y de la ejecución de la política antártica del Perú y del programa antártico peruano, el CONAM. Está dividido en dos subcomisiones, una científica y otra logística. Ahí está. Gracias, alumno. Gracias. Bueno, vamos a ver un poquito de cómo está organizado esta comisión que comúnmente cada cierto tiempo sale
a la Antártida. Bueno, después de que el Perú firme el Tratado de la Antártida, no solamente en la teoría, sino también en la práctica, va a ir participando y va a ir intensificando su colaboración con los demás países socios de la Antártida. Para eso, después de un par de años, el Perú se da cuenta que debería organizar, a ver, disculpen. Bueno, alumnos, disculpen. Entonces, como les mencionaba, entonces el Perú va a organizarse y va a crear una comisión para que en futuras expediciones pueda ser administrada de una manera mejor esta expedición. Como dijo su compañero, ¿no? Van a haber dos funciones, por así decirlo, dos organizaciones, uno técnico, el otro científico, para que puedan colaborar entre ellos con el fin de que el Perú pueda tener una expedición no solamente con un fin científico, sino también con un fin ecológico. Como ya había hablado con los jóvenes de cuarto secundario, ¿no? No solamente con un fin científico, sino también ecológico. Por eso el Perú va a reorganizarse en diferentes, o sea, el Ministerio del Ambiente es el que va a regir todo eso, ¿no? Junto con los diferentes ministerios de defensa, van a organizar esas comisiones para que en el futuro las futuras expediciones puedan estar bien administradas, ¿no? Y tanto en el ámbito científico, en el tanto militar y también ecológico, puedan trabajar juntos con un mismo objetivo. Pero todo dependerá de las políticas, ¿no? Ambientales, científicas o educativas que el Estado peruano quiere alcanzar a largo plazo. Por ejemplo, si se ha investigado ya sobre los langostinos pequeños que comen los seres vivos allá en la Antártida, cómo eso, digamos, en el futuro puede repercutir en la ciudadanía peruana. ¿En qué comidas, por así decirlo, podemos comer langostinos? ¿No? O si podemos preparar jugos, qué sé yo, ¿no? Y eso, digamos, esas ideas que ya son frutos de esos nuevos conocimientos, ahorita esos científicos están relacionándolo con los hábitos de las personas, ¿no? Con el fin de que se dice va a ser el alimento del futuro. Pues totalmente después de esa firma, estimados alumnos, después de ese pacto, el Perú ya cada cierto tiempo va a esos lugares, ¿sí? A esos lugares. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda? Ahora, claro, sí. Justo me olvidaba. Entonces, la parte política y jurídica también es importante, ¿sí? Para que tanto lo económico, lo científico, lo técnico, lo logístico y lo ecológico se pueda cumplir, ¿sí? Si es que el Estado no da una norma, una ley o un precepto, ¿no? Es muy difícil que esas leyes se puedan regular a las comisiones que trabajan junto con. Es muy difícil que esa ley que dicta el Estado, ¿no? Haga que se trabaje con las diferentes comisiones debido a que no hay una relación. Pero por eso les mencionaba que es muy importante que haya leyes, normas, con el fin de que las comisiones puedan tener un mismo fin, un mismo objetivo, ¿no? Que es el fin
científico, ¿sí? ¿Qué es el fin científico? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Nadia, Jimmy, Luciana, Camila, David, Ernesto, Zabaleta. No, profe. ¿Sí? Ya. Algo más. Eso sería todo, ¿no? Organismos peruanos. Ahora vamos al hecho. Las expediciones científicas. A ver, Nicole. Nicole, Profesor, ¿me ayudas con la lectura, por favor? ya. El Perú realiza anualmente expediciones científicas a ese continente. La primera expedición peruana a la Antártida fue en 1988, encargada de explorar la isla Rey Jorge, 25 de mayo, dejando una placa recordatoria. Y la segunda al año siguiente, que se dedicó a construir la base Machu Picchu. Las expediciones se retomaron en 1991, manteniéndose hasta la actualidad con el nombre de ANTAR. Ahí está. Gracias, Nicole. Bueno, las expediciones científicas, que es en sí las más importantes que ha hecho el Perú en todo este proceso de expedición, como sabemos, tenemos una base que se llama Machu Picchu en la Antártida y la flota que también viaja a ese lugar también se llama Machu Picchu. Sí. Todo ese fin, como podemos ver, va a ser con temas de educación, con temas científicos, con temas ecológicos. ¿Sí? Yo les decía por eso que el Perú hizo bien en una parte firmar ese pacto del Tratado Antártico, porque de esa manera también va a aumentar sus conocimientos sobre un problema en común, que es el cambio climático, y que ahora se está afectando a la Antártida, ¿no? Vemos derretimientos de hielos, ¿no? Animales con peligros de extinción, y que el Perú en ese aspecto ha ido apoyando, ¿no? Ecológicamente con varias propuestas con el fin de no poder dañar el ecosistema de la Antártida, como habíamos hablado la semana pasada. ¿Sí? Ahora, después de esto, después de estas expediciones, regresan los científicos, los ingenieros, ¿no? El ministerio, algunos funcionarios del Ministerio de Defensa, ¿no? Para poder hablar con el Ministerio de Ambiente cuáles fueron los logros alcanzados durante ese periodo de tiempo. Sí, a la vez también imagino que también van a tener relación con otros, este, otros, otros profesionales de la materia que forman parte de otros países, ¿no? En el caso de Argentina, en el caso de Chile, de Estados Unidos, Rusia, que en sí no solamente tienen una base ahí, ¿me escuchan bien? No solamente tienen una base ahí, sino también tienen una especie como una institución científica para poder cumplir con esos objetivos, ¿Sí, estimados alumnos? Ahora, es probable, se dice también, alumnos, se dice que es mejor ir en los tiempos de verano que en los tiempos de invierno, debido a que cuando la Antártida está en tiempos de verano, el frío es menor, ¿no? Y los días son más largos, y eso solamente duran un mes o 2 meses a lo mucho, porque después, cuando se cambia de estación, el frío suele ser intenso y encima todo ese lugar ya no es de día, sino es de noche, ¿no? Debido a la rotación de la Tierra, como saben ustedes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Pregunta, duda? No, profe. ¿Ninguna? ¿En serio? A ver, Jeremy, Hans, Nicole, Raúl, Nadia, Dafne.
Ariana, Yarumi, Ernesto, Eric, Jimmy, Luciana, Camila, ¿preguntas? ¿Preguntas? No les escucho, alumnos. ¿Preguntas sobre el tema tratado? No, profesor. No, profe. Ya. Entonces, vamos a hablar un poquito entonces del examen, ¿ya? El lunes tenemos clases, ¿cierto? El lunes Sí, profe. me van a traer sus cuadernos. Creo que el lunes también tenemos examen, creo. ¿Sí? Tenemos examen el lunes, ¿cierto? ¿O no? Sí, creo, tenemos examen. Sí, de historia del Perú. Ajá. Me van a traer sus cuadernos de historia del Perú, de historia universal y de geografía hasta donde hemos avanzado, para revisarlos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí? Alguien, por favor, contésteme como si fuese que no tuviesen interés, por favor, contésteme aunque sea con una mano. Está bien. Ya, está bien, no se olviden, ya no va a dar plazo, ya les estoy avisando por virtual todavía. Ya. En cuanto al examen, alumnitos, en cuanto al examen, va a ser fácil, está fácil ese examen. Aquel que ha leído las claras, ha leído los temas que hemos tratado, aquel que ha leído los temas que hemos tratado, no tiene por qué temer. Con fe nomás puede aprobar. No, mentira. Bueno, ¿cómo hace alumnitos? Mira, hemos hablado sobre la biodiversidad amazónica, ¿cierto? En la primera clase les había dicho que dibujen todavía la región de Sudamérica, indicando qué países tienen. Me estoy confundiendo. Les había dicho que dibujen el continente sudamericano para ver qué países tienen o qué países integra la Amazonía. ¿Sí? Habíamos hablado de eso, ¿cierto? Sí, profe. Sí, ya, entonces, por favor repasen esa parte porque va a venir en el examen las consecuencias de la contaminación ambiental, ¿sí? También va a venir lo que hemos hablado sobre ganadería y agricultura en la selva, ¿sí? 2 o 3 para marcar y para rellenar. ¿Está bien? Por favor, ¿están ahí? Ya. Por favor, no quiero sorpresas, no quiero sorpresas, por favor, no quiero sorpresas. A ver, algo más, algo más. ¿Qué más se me olvida? A ver. Del Tratado Antártico no va a venir ninguna pregunta. Ninguna pregunta. ¿Qué más se me escapa? ¿Qué más? Eso sería todo, creo. O sea, las 2 primeras clases que hemos tratado, de eso nomás vamos a rendir la evaluación. ¿Alguna duda, pregunta, por favor? A ver, háganmela saber. Háganmela saber, por favor. ¿Nadie? Alumnos.
Alumnos, ¿están ahí? Sí, profesor. ¿Y alguna pregunta? Díganme sobre el examen. El examen solamente es, miren, para que puedan ustedes sacar sus conclusiones, nada más. La primera pregunta es para sacar sus conclusiones. ¿Sí? La segunda o tercera creo que es para rellenar. Y lo resto es para marcar sobre la ganadería, la agricultura en el Perú. Regaladazo ese examen, ¿no? Pero yo les invito a que puedan leer bien, ¿no? Antes de marcar. Porque puede haber una minita ahí en las alternativas y se pueden equivocar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? A ver, jóvenes. Profesor, ¿no vamos a tener examen de HU? Sí, después de la evaluación de los exámenes que tengan con todos los cursos, el profesor, el coordinador me dijo que vamos a darlo después de esos exámenes. En mi hora, pero en mi hora. ¿Sí? De HU solamente va a venir el examen de la Primera Guerra Mundial, nada más, de los 2 primeros temas que hemos hecho. ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas, por favor? Anticípense a los hechos, ¿ah? ¿Nada, hijos? ¿Nada? A ver, alumnos. La historia del Perú solamente va a venir la restauración nacional, los temas que hemos avanzado hasta el día lunes, creo, sí, lunes, y nada más. ¿Preguntas? Profesor, todo claro. Todo claro, ¿ya? Entonces, por favor, quiero ver sus cuadernitos bien limpiecitos, ¿ah? Bien detalladitos con imágenes, por favor. No quiero verlo todo feo con letras, ¿ah? Aunque sea, corten esta diapositiva y lo pegan. Perdón, las imágenes, no las letras. Por favor. ¿Sí? Ya, entonces, mañana yo les deseo todo lo mejor en el examen. Yo solamente les invito a que respeten su tiempo de 40 minutos, 45 minutos que tengan en el examen, o hasta menos, para responder bien las preguntas, porque no son cosas de otro mundo. No lo hagan en 10, no lo hagan en 15. Si aquel que estudiado lo hace en esa hora, va a campo. Pero aquel que por motivos así académicos, de repente van a la academia, algunos de ustedes a estudiar, o ayudan a papá o a mamá o hacen algunas cosas y no tienen tiempo por ese motivo y se les comprende, traten de utilizar bien su tiempo durante el examen. Yo les invito solamente a eso, utilizar bien su tiempo. Y yo sé que, amigos, si tienen paciencia van a poder responder las demás preguntas. ¿Sí, alumnos? ¿Estamos en orden? ¿Estamos claros? ¿Sí? No solamente eso es para geografía, sino también para HP y HU. ¿Sí, alumnitos? A ver, todos levanten la mano, un dedito, para ver si me han escuchado. A ver, a ver. Y con esto acabar. Ay, ay, ¿qué pasó? Uno está... ¿Quién es el que está enojado? A ver, David, ¿qué pasó? ¿Por qué estás enojado? Ah, ya no, ya quitó ya. Buen alumnos.